Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a mi canal. Mi nombre es Steven y el día de hoy, siguiendo el tema anterior, vamos a hablar sobre cómo fue convivir con una jefa, pero en esta ocasión versión tirana. Así es. Esta va a ser una historia meramente personal que cuento en pleno uso de mi libertad de expresión. Así que, comencemos con el video. Para comenzar, partamos desde que yo entré hace ya muchos años a una empresa en la que yo creía que era un muy buen lugar para trabajar, en la que la neta todo se me hacía como maravilloso en toda la extensión de la palabra, porque yo veía que había mucho como de dónde aprender, había mucho de dónde tener una buena experiencia. El tema era que yo no sabía lo que estaba por venir. Entonces cuando entro, la que iba a ser mi jefa no me pudo hacer como la evaluación para ver qué tan bien o mal estaba yo en el Excel. Entonces me lo hizo uno de los compañeros que era más cercano a ella, en el que ella tenía mucha confianza, pero yo la pude ver a lo lejos, ya que estaba sentada como a 1 metro aproximadamente separada de mí, solo que ella estaba muy ocupada en ese momento haciendo otras cosas y no me pudo hacer la prueba personalmente. Solamente habló unos minutos conmigo, me preguntó, ya saben, lo básico de qué es lo que espero en ese trabajo, cuáles son mis expectativas, por qué razones que ya estoy decidiendo yo entrar a esta empresa y entre otras cosas. El chiste es que yo conozco a esta mujer, a mí se me hizo una persona muy interesante, se me hizo una persona muy preparada, pero el detalle es que yo no la conocía bien y todo estaba aún por venir. Ahora, junto conmigo entraron algunos más compañeros y cuando entramos nos dimos cuenta que éramos, no sé, unos 3, tal vez 4 personas las nuevas y ninguno sabíamos lo que nos esperaba en ese momento, ninguno sabíamos a lo que estábamos entrando. La verdad es que todos íbamos con la mejor disposición, todos íbamos como con muchas ganas de trabajar. Yo creo que es lo normal de cuando eres una persona de nuevo ingreso. Siempre esperas, al menos yo siempre espero lo mejor de los lugares, lo mejor de las situaciones y pues bueno, nadie sabíamos lo que estaba por venir. Una de las personas que entró conmigo y de las personas que formaban parte de este equipo de los nuevos era este compañerito que ya conté en uno de los capítulos anteriores, que la mujer esta hizo llorar en alguna junta que tuvimos por los temas que se tocaron en la junta, ¿no? Cuando entramos a este lugar, justo nos pusieron como de sombra, es decir, nos pusieron con alguien que ya tenía la experiencia trabajando ahí, que en realidad muchos éramos nuevos, de hecho creo que la mayoría éramos nuevos, creo que eran pocos los que tenían como más de 1 año trabajando ya con ella, la mayoría, lo repito, la mayoría éramos nuevos. Entonces nos pusieron a cada uno a trabajar de la mano con otro de los compañeros, pues para ver cómo se estaba haciendo el trabajo y ver qué era lo que íbamos a tener que desempeñar. La verdad es que yo pensé que la cosa iba a estar como más complicada o más difícil de lo que se veía, porque pues justo no era muy común que me hicieran pruebas de Excel para entrar a un lugar, pero en fin, esto me daba un poco la idea de cómo iban a ser las cosas. Sin embargo, yo la verdad es que esperaba algo todavía más complicado. Lo complicado no era tanto la ejecución, sino en realidad lo complicado era que tenía que ser minucioso y si no era una característica que tuvieras, la verdad es que sí estabas en problemas, porque el trabajo requería demasiada atención, requería fijarte demasiado en los detalles y si no eras una persona que practicara eso o que tuviera esa habilidad, la verdad es que las cosas sí se complicaban. El punto es que justo uno de estos compañeritos que entró conmigo no se le daba mucho, digamos, que el poner mucha atención, o más que el poner mucha atención, como que no se le quedaban mucho las cosas. El tema aquí era que pues justo como a este compañerito se le complicaban las cosas, se le tenía que explicar una y otra vez, porque él, la verdad es que también tenía una muy buena cultura que era preguntar si no le quedaba claro. Cosa que yo creo que algunos tienen como ese miedo de preguntar cuando no saben algo o preguntar cuando se les olvidan las cosas que les están explicando o les están enseñando en este momento. Entonces, pues como este compañerito preguntaba más de lo habitual las cosas que ya se le habían explicado, de pronto hubo un momento en el que pasadas, no sé, 3, 4 semanas, lo que era ya casi el mes, a la jefa se le ocurre hacer pues una reunión. Para este punto todos creíamos que era una persona solamente estricta, porque la verdad es que sí era como muy puntual en sus horarios, tanto de entrada como de comida como de salida, pero era una persona muy reservada, entonces como que muchos teníamos ese misterio de cómo era ella en realidad. Sin embargo, pues en el tiempo que llevábamos no la conocíamos pues tan bien como para podernos hacer un juicio tal cual así firme de ella, ¿no? El chiste es que llega el momento en el que esta jefa decide hacer una reunión con todos para que pues justo viéramos cuáles eran los inconvenientes que estaban habiendo en la enseñanza o en el aprendizaje de los elementos, y supongo que también esto para ella poder tomar una decisión sobre quién se quedaba y quién no. Claro que como la mayoría de los lugares teníamos un contrato que tenía unos 3 meses de prueba para que pudieras pues saber si te quedabas o no. Si en esos 3 meses no cumplías con el requisito o con las expectativas
normativas que había sobre lo que tenías que saber o dominar para estar en ese lugar de trabajo, pues simplemente terminaban tu contrato y te daban las gracias. El punto era que en una de estas reuniones, pues justo, creo que sí fue justo en esta reunión en la que hicieron llorar a este niño, porque empezaron a decirle todo lo que ya vimos en uno de los videos anteriores. Pero pues justo este niño traía como que mucha motivación y mucha inspiración de trabajar en ese lugar, porque él creía que era un lugar pues muy sano para trabajar. Y la verdad es que después nos dimos cuenta que no. El punto es que antes de darnos cuenta que si era o no era un lugar sano, este niño nos platicó que había empresas en las que pues eran como asiáticas. La verdad es que no recuerdo el país o algo, pero solo recuerdo que era de Asia, ¿no? Y decía que tenían una cultura pues muy organizada, ¿no? De que si veías algo en el camino que tú ibas, algo tirado, te agachabas, lo limpiabas o lo levantabas, lo tirabas a la basura y te seguías, ¿no? Y que normalmente las empresas acá en México lo que tendían a hacer era totalmente lo contrario, ¿no? Que si tú ves un lápiz, una pluma o algo tirado, tú solo te pasas de largo, o una basura, ¿no? Solo te pasas de largo y no recoges nada y pues adiós, gracias. El chiste es que este niño traía como muchas ideas, pues sí, como fantasiosas, ¿no? De lo que en realidad es el empleo en México o en la mayoría de los lugares, ¿no? El punto es que este niño justo tocó un tema muy importante, que era los jefes tiranos. Él decía que venía de una empresa en donde la jefa era una tirana, y literalmente él utilizó esta palabra de tirano porque decía que no era muy normal o no era muy común que un jefe tuviera esas actitudes para con los empleados, y empezó a describir tal cual así la tiranía como tal. Y no sé, tal vez dentro de las palabras que él utilizó era como esta de hacerle la vida imposible a los empleados, ¿no? En ese momento como que a nadie nos cuadró la información que él estaba dando, y yo creo que incluso ni a él le cuadraba la información que nos estaba compartiendo. Pero hubo una persona que justo tuvo una reacción ante los comentarios de este chico. Cuando este niño termina de dar como que las características de un jefe tirano, él todo emocionado pensando que aquí era realmente diferente. Pues yo creo que hasta este punto la verdad es que nadie sospechábamos de esa situación, porque pues ella justo había dado como estos comentarios de aquí somos puntuales, aquí somos responsables, aquí cumplimos con nuestras tareas, y eso no es tiranía, solamente es que se te está pagando por un trabajo y lo debes de hacer. Y yo creo que justo porque todos éramos nuevos, nadie tomamos el comentario como muy alarmante y seguimos como si nada. El punto es que poco a poco esta mujer empezó a sacar como más su personalidad, y llegó a este momento en el que, bueno, tiempo después, a este niño le empiezan a decir que pues que le cuesta mucho trabajo aprender, que no se le quedan las cosas, que le explican una y otra vez lo que tiene que hacer y que eso es cansado porque pues ellos también tienen trabajo, tienen cosas que terminar. Y la jefa termina haciendo pues esta reunión en donde todos le echan un montón con sus comentarios y lo terminan haciendo llorar. No pasó mucho tiempo, el niño se fue y la mujer esta solamente justificaba las acciones pues sí malas que se tuvieron para con el niño, bueno, para con el chavo diciendo como que él tenía ideas muy equivocadas de lo que era un trabajo, cuando en realidad pues hoy me puedo dar cuenta, porque en ese momento yo también se lo creía a ella, yo también pensaba que él estaba exagerando, pero hoy me puedo dar cuenta que en realidad él traía, yo creo que tal vez justo por esta inocencia de que traía apenas como un par de trabajos detrás, traía una idea muy noble o muy sana de lo que era el empleo. Yo creo que también mucho tenía que ver en lo que él era como persona, porque como persona sí lo puedo decir, él era una muy linda persona, era un niño muy noble. Lamentablemente pues las características del trabajo no se adaptaron a sus capacidades tal vez, ¿no? El punto es que esta mujer empezó como a justificar estas acciones no sanas, y yo creo que todos lo dejamos pasar por alguna razón. De pronto llegó a ser tanto este ambiente de las juntas que en este mismo equipo fue que se le denominó como juntitis, a justo la acción de por cada cosa que pasa tener una reunión o una junta para aclarar los temas que se estaban suscitando o para ver qué estaba pasando en el equipo, ¿no? La verdad es que yo creo que poco ayudaba el que hiciera tantas reuniones, ¿no? Porque incluso nos quitaba tiempo y eso hacía que nos pusiéramos todavía como más en una actitud como a la defensiva, ¿no? En una de estas reuniones, justo porque las cosas se daban de una manera muy extraña y ya era un ambiente muy agotador porque era demasiado estrés el que ella estuviera todo el tiempo detrás de nosotros, una de las compañeras le dijo así en la reunión: de frente me voy. A ella no le pareció para nada esto, se quedó como muy sacada de onda y le dijo: pero
¿por qué te vas, no? La niña le explicó, bueno, la chica le explicó, pues la verdad es que no me gusta que se den las cosas así, nos están ofreciendo un bono del cual no hemos visto ni un solo peso en no sé cuánto tiempo, justo porque por las métricas según no se llega, y eso, aunque yo saque mi trabajo puntual y yo esté al día en mis cosas, si alguien del equipo se atrasa, ya nos cancelan el bono a todos o no nos lo pagan completo. Y entonces fue que esta mujer le dijo como, pues no te vayas, vamos a encontrar la manera para que pues todos puedan sacar su trabajo adelante y no les siga afectando en ese tema del bono. Y la chica dijo, no, esto ya lo has dicho más de una ocasión y la verdad es que yo no veo que pase ningún cambio. El chiste es que la chica tomó la decisión de irse, se fue, y la mujer esta empezó como a hacer comentarios ya muy pasivo-agresivos, como que ocultando su agresividad, pero diciéndola como que bajito del agua, ¿no? A partir de ese momento, y como las cosas ya no empezaron a salir tan como a ella le gustaban, ella empezó a tratar de controlar todo de una manera pues como que muy insana, ¿no? Empezó, si de por sí ella era estricta con los horarios de entrada o los horarios de incluso de salida, empezó como que a controlar las cosas como que ya más obvias, y ya no le importaba si nos preocupaba o no, si nos parecía o no, y empezó a controlarnos hasta las veces que nosotros íbamos al baño. Muchas veces llegaba incluso a preguntarle a alguno de los compañeros cosas como, ¿te sientes mal? ¿Tienes algún problema? ¿Te quieres ir al servicio médico o algo? Porque veo que te estás levantando mucho al baño, ¿no? O cositas por el estilo. Entonces ella incluso, por ejemplo, para los horarios de salida siempre nos terminaba diciendo como tu horario de salida o de terminar tus labores es, no sé, 4 de la tarde en punto. Tú no puedes empezar a guardar tus cosas, no puedes empezar a apagar tu computadora, a alistarte para irte al 10, al cuarto o al 5 para las 4. A las 4 en punto es que terminas de trabajar, y de ahí el tiempo que te tome para guardar tus cosas, para ir al baño, arreglarte o lo que sea, ya es tu responsabilidad. Tu horario de salida es a las 4 en punto, así literal. Y lo mismo para la entrada, a las 8 en punto no era para que fueras llegando, sino a las 8 en punto tú ya tenías que tener tu computadora prendida, tu Excel abierto y empezar a trabajar a las 8 en punto. O sea, que el tiempo que te tomara acomodar tus cosas, ir al baño, lo que sea, tenía que ser antes de las 8 de la mañana. Y lo mismo para el horario de comida, ¿no? Pasaron muchas cosas que a la mayoría no nos parecieron, pero que todos, pues evidentemente la necesidad de seguir generando un ingreso, la necesidad de seguir pues reteniendo tu trabajo de alguna manera, tu empleo, era lo que nos hacía seguir ahí a la mayoría. Poco a poco se empezaron a ir, no lo voy a mentir, tampoco voy a contar esa historia porque nos alargaríamos mucho más, pero poco a poco la gente se empezó a ir, uno por uno, uno tras de otro, se empezaron a ir. Había gente que tenía de verdad muchas capacidades, mucho talento, personas que justo por este ambiente laboral tan pesado y tan estresante se terminaron yendo, y personas que la verdad de las que algunas de ellas yo aprendí muchísimo, y que qué mal que se hayan tenido que ir de ese lugar por un ambiente laboral, cuando la verdad es que en cuestión de conocimientos era mucha la oportunidad que había de crecer, ¿no? Total que en el equipo se utilizaba un chat interno que venía como gratuito por parte del correo de Gmail. Entonces digo, yo no sé si sea de manera general porque la verdad es que no utilizo actualmente ningún chat de ningún correo, pero o si fuera porque fuera cuenta empresarial. El chiste es que estaba esta función en la que tú podías, por medio de un chat de Gmail, escribirte con otros correos justo de Gmail, ¿no? Entonces este chat se utilizaba como para cosas breves y rápidas entre el equipo, estar hablando como, oye, ya hiciste esta cosa, ya terminaste esta asignación, oye, ¿qué pasó con esto? Porque me sale X cosa, ¿no? O sea, que hubiera una comunicación en el equipo sin tener que levantarnos de nuestro lugar a cada momento. Este chat era de cierta manera útil para los miembros del equipo, justo para mantener una comunicación fluida. Sin embargo, llegó el punto en el que ella, controlando justo este tipo de cosas hasta el más mínimo detalle, ella llegó un día a decirnos que el chat había sido revisado, había sido auditado, y que habían salido cosas muy feas, desagradables, y que salían por completo de las normas de la empresa. Ella dijo que iban a haber consecuencias muy graves, y ahí empezó una tortura comunitaria o grupal, no sé. Ahí las cosas empezaron a descontrolar bien raro. Pues resulta que esta mujer nos dice esto de que ya el lugar, bueno, de que ya la empresa le había enviado a ella como unas capturas de las conversaciones
que se habían intervenido en los chats que estábamos teniendo en el equipo, y decía que se estaban enviando muchos mensajes desagradables, que se hablaban de maneras muy feas, pero sobre todo, y algo que ella no iba a dejar pasar, era que se estaban enviando como imágenes, videos, como, ¿cómo lo puedo decir? No por. Entonces ella dijo, esto no puede estar pasando, esto es una herramienta empresarial, no pueden estar utilizando de esta manera los insumos de la empresa, así es que van a haber consecuencias. Y todos pues como que nos empezamos a paniquear diciendo, ¿y ahora qué va a pasar? ¿No? Porque se sabía que habían conversaciones como de pronto subidas de tono por ese chat, pero al menos yo no sabía que se enviaban ese tipo de imágenes o de contenido por ese lugar, ¿no? El chiste es que pues ella aseguraba que así era, ella decía que tenía las pruebas, pero iba a ser bondadosa con nosotros y nos iba a dar la oportunidad o el beneficio de la duda siempre y cuando hiciéramos lo siguiente. Pues ella nos dijo que nos iba a tener más consideración, nos dijo que las consecuencias iban a ser menores o menos graves si nosotros confesábamos nuestros crímenes. Nos dijo que si nosotros teníamos la disposición y la voluntad de confesar lo que nosotros habíamos hecho y era verdad, o sea, y de verdad le estábamos diciendo lo real, porque dijo que de cualquier manera ella tenía todos los chats y si le mentíamos iba a ser peor, pues que si nosotros nos confesábamos las consecuencias iban a ser menos graves, es decir, a lo mejor no te iban a correr por ese motivo, pero pues el castigo iba a ser como más leve, ¿no? El punto es que todos, como niños de catecismo para cuando van a hacer su primera comunión, se pararon uno a uno a confesarse con la sacerdotisa tirana. Se empezaron a ir a confesar uno por uno, así de que yo te confieso que hice esto, yo te confieso que mandé este mensaje, yo te confieso que hice esto, pero esto, pero lo otro, pero no sé qué. El chiste es que uno a uno, éramos como 15 compañeros tal vez, uno a uno de los compañeros se fueron confesando y la verdad es que el ambiente sí era muy pesado y todo se empezó a hacer como más tenso todavía. Tan mal estaban las cosas en el ambiente laboral que llegó un momento en el que estábamos como en la película esta de Mean Girls, donde descubren el Burn Book, bueno, donde descubren todo esto y empiezan en la plática con la tutora y demás, que le dice la chica, lamento haberte llamado Rausicona, no es tu culpa tener la boca tan grande. Yo la verdad es que siempre he tenido esta precaución de utilizar las cosas de las empresas justo para lo que son, para el trabajo y nada más. Si a mí me dan una computadora, si me dan una tablet, si me dan un teléfono, si me dan una cámara, lo que me den para trabajar, lo utilizo solamente para el trabajo. Afortunadamente yo siempre he tenido como esa precaución, ¿no? De utilizar solo para lo que es el insumo y nada más. Entonces, pues yo no me iba a levantar en ningún momento, yo no iba a ir a confesarme porque no tenía nada que confesar. En realidad, incluso yo usaba muy poco ese chat porque tampoco soy mucho de escribirme por chat. Y mi compañera, justo con la que yo estaba, en una de las anécdotas que contamos en videos pasados, que me tocó experimentar cosas pues incómodas, ella tampoco se iba a levantar porque ella sí me decía, nos está mintiendo Steven, no es verdad que tenga los chats. No es verdad que tenga la información, nos está mintiendo y solo le está haciendo para que todos confiesen sus crímenes, te lo juro. Y la verdad es que yo le creí porque yo ya tenía como ciertos antecedentes de que ella manipulaba también la información a su conveniencia y de que ella tenía técnicas como muy, pues poco sanas para poder obtener lo que ella quería. Y en este caso ella quería tenernos controlados justo de las mayores maneras posibles. Hasta la más mínima cosa la quería tener controlada. Entonces, pues con mayor razón yo no me iba a levantar, ¿no? Mi compañera tampoco se levantó a confesar nada. Y después nos mandó a decir que si nadie más iba a pasar, ni mi compañera ni yo pasamos, y fuimos los únicos, porque de ahí en fuera todo el mundo pasó a decirle, no sé, hasta de que es que yo conté un chisme por el chat y me siento arrepentido y discúlpame, ¿no? Pero nosotros no nos levantamos, no le dimos el gusto y se molestó. Nunca supimos si fue verdad o no que ella tenía los chats porque en realidad nunca nos los enseñó. Después del confesionario general, ella hizo una reunión, una junta para que nosotros pudiéramos hablar del tema. Se mostraba un poco molesta con mi compañera y conmigo por no haber pasado. Nos
habló indirectamente diciendo que ella estaba muy decepcionada de algunas personas porque creía que iban a ser sinceros en lo que le contaran y que también que todos iban a pasar a confesarse cuando incluso sabían que ellos también tenían cola que les pisaran. Cuando en realidad, bueno, yo no soy mi compañera, no lo creo, pero al menos yo no. El punto es que las consecuencias nunca llegaron, no hubo castigos, no hubo, bueno, no lo recuerdo, o sea, también ya pasaron muchos años, pero en sí nadie se fue por ese motivo, o sea, nadie corrieron. Y a mí se me hace absurdo que si la empresa como tal descubrió que estaban haciendo un mal uso de sus herramientas de trabajo, que no los corrieran. Sabemos que siempre los corren, o sea, sabemos que siempre que haces mal uso de las herramientas te corren, o sea, porque ya es la empresa la que lo detectó, la que lo identificó y bye. Si a lo mejor hubiera sido tu jefe el que se dio cuenta, pues muchas veces ellos como jefes tienden a tratar de solucionar o arreglar las cosas de uno a uno para que no haya una afección, pero no le avisan a nadie más. Pero cuando es la empresa ya la que se da cuenta, pues normalmente siempre terminan corriéndolos, ¿no? No corrieron a nadie, incluso a las personas que según habían enviado el no por, y ahí nos dimos cuenta que en realidad sí nos había engañado, que sí nos había timado y todo era para tener el control. La verdad es que esta persona nos confundía un poco, a mí al menos me confundía un poco al principio porque tenía algunas de las características que tiene un líder, porque creo que ella estaba como que dividida entre liderazgo y ser jefe, pero le pesaba mucho más su parte de jefe. Las poquitas cosas que tenía buenas, como ver o planear siempre a largo plazo, ver los beneficios, no arriesgar al equipo por aceptar cosas que no podíamos hacer y demás, siempre se vio manchado, se vio ensombrecido por justo esta parte tóxica de ella. Al final nos terminamos dando cuenta que sí era una persona lastimada, dañada, pero que sobre todo era un jefe y no un líder, porque buscaba siempre justo las cosas que busca un jefe. Si no has visto ese video, te invito a que vayas a ver el video anterior para que puedas ver cuál es la diferencia entre un jefe y un líder. Pero pues vaya, nos terminamos dando cuenta que al final de cuentas no pasó nada, no hubo consecuencias graves y ella siempre tuvo a estas personas que se confesaron prácticamente del pescuezo. Después pasaron muchas más cosas, claro que tengo muchas experiencias con ella y con ese equipo de trabajo, pero eso ya lo contaremos en un video más adelante. A final de cuentas solo puedo concluir con que ella gracias a esto logró tener como sus espías. Sí, ella fue una de las que me pidió que fuera ojos y oídos suyos para que le contara todas las cosas que pasaban en el equipo, y desde ahí yo me di cuenta pues justo que era una persona nociva. Pues con todo y sus espías terminamos la mayoría yéndonos de ese lugar. Ya no quisimos estar en ese lugar de trabajo. La verdad es que los motivos que me llevaron a mí a aguantar estar tanto tiempo ahí fueron meramente personales, solo algo pues profesional, pero fuimos todos los que terminamos yéndonos. La verdad es que solo su espía número 1 se quedó en su equipo. Ya no supe qué pasó después porque ya no había la forma de enterarnos, pero así fue como pude convivir con una persona tan tóxica que dejó cosas muy dañinas, muy nocivas en muchos de nosotros. La verdad es que sí era una persona muy lastimada, muy dañada, y ella incluso llegaba siempre a justificar cuando un compañero se iba, llegaba a justificar que se iba como por sus propios motivos y no por nada que la involucrara a ella, ¿no? Por ejemplo, una de mis amigas en ese lugar se fue y no nos avisó y no nos dijo a nadie. Un día simplemente ya no regresó. Después esta mujer nos avisó que ya había renunciado y ella nos contó que esta chica le había contado que renunciaba por temas muy delicados, muy personales, que ella tuvo un tema muy delicado en camino al trabajo, en camino a la oficina, que le dio mucho miedo y que no iba a querer volver a pasar por una situación similar, que por eso ya no quería regresar y que venía muy temerosa, que incluso su papá la venía acompañando porque ella ya quedó como traumada. Y yo muchos años después, de hecho hace como 1 o 2 años, hablé con mi amiga de la situación porque nunca la habíamos tocado y mi amiga me dijo: no es verdad, Steve, jamás me fue por ese motivo. Yo nunca le dije esas cosas. De hecho, yo solamente le dije que ya no quería trabajar con ella, que ya no quería trabajar ahí, y las cosas de ella las hizo enormes. Nos mintió hasta en eso, como hasta para controlarnos de esa manera y que no la viéramos a ella como un obstáculo en nuestro camino, ¿no? Pero en fin, es muy importante que te des cuenta cuando tienes como jefe o como líder de tu equipo a un jefe en toda la extensión de la palabra, a un tirano, y yo me atrevería a decir que como esta mujer, hasta un terrorista
terrorista emocional. Ya después hablaremos de las cosas turbias que nos metió en la cabeza a todos, de las situaciones complicadas que nos hizo pasar a todos. Eso ya lo dejaremos para otro video. Por ahora nos quedamos solo con esta muy desagradable anécdota, pero algo que me hizo también aprender y conocer otro tipo de cosas en este ambiente. Siempre que detectes que tienes un jefe al frente, sobre todo si es tirano, tirana o hasta terrorista emocional, claro, huye del lugar, vete. Si te es posible, si está en tus posibilidades, vete de ahí, porque uno de alguna manera sí queda con secuelas. Yo quedé con muchas cositas que poco a poco he ido trabajando a lo largo del tiempo para mejorar en mi persona, pero sí quedé como con muchas cositas de ahí que me doy cuenta que sí influenció demasiado como que el paso de su personalidad por mi vida. Y es algo de lo que estoy muy agradecido de haber vivido, porque ahora sé las cosas que no quiero volver a pasar y sé cómo quiero llevar mi camino en este ambiente laboral. En fin, si tú tienes alguna historia de experiencias con jefes, tiranos, terroristas, malos, con los que hayas tenido que lidiar en algún momento de tu vida, ya sean trágicas, ya sean desquiciantes, lo que sea, puedes mandármela al correo que aparece en pantalla. Yo las voy a estar leyendo, pero sobre todo esto nos va a poder servir para que hagamos un video especial en el que estemos leyendo tus anécdotas o tus experiencias y podamos ver, pues también enterarnos de las otras cosas que suceden, porque no a todos nos toca vivir lo mismo y creo que también tenemos como que esa oportunidad de poder experimentar en cabeza ajena. Claro que existe la oportunidad. Ahora sí ya puedes darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que recibas una notificación cada que yo suba un nuevo video. Espero que estés muy bien, nos vemos la próxima. Bye.